Muy bonito, como todos los que hemos visto. Hoy vamos a ver un tema que todos hemos escuchado en varias ocasiones y que hoy vamos a recordar, dado que estamos en un tiempo de recordar la muerte de Cristo. Casi todas las religiones recuerdan en estas fechas la muerte de Cristo. El título del tema es Cordero de Dios. Y vamos a leer el primer texto en Juan, el Evangelio de Juan 1:29. Miguel Ángel, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a leer Éxodo 12:5. ¿Nos ayudas, cuñado Luis? Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. Cuando nosotros que hemos llevado un tiempo en el estudio de la palabra, que llevamos varios años escuchando el sacrificio del Cordero, estas palabras toman sentido. Hemos escuchado en Juan 1:29 que Juan el Bautista, mirando a Jesús que venía hacia él, dijo: he aquí, ahí tienen al Cordero de Dios. Y agrega que quita el pecado del mundo. En la actualidad, la mayoría de las personas no creyentes no le da importancia a ese título del Cordero de Dios. Y sí lo mencionan, pero no tienen el entendimiento profundo del significado de este nombre que lleva Jesucristo. Todos están preocupados por la nutrición, por la autoestima, y la mayoría de las personas, cuando les preguntas sobre el sacrificio de animales, te dicen: ay, es muy cruel. La mayoría de las personas que defienden a los animales están en contra del maltrato a los animales, y peor, al maltrato cruel de los animales. Se defiende a los gatos, a los perros, se defienden a los animalitos. La Sociedad Protectora de Animales dice que es algo muy cruel sacrificar a un animal. Lo consideran como algo bárbaro, algo cruel y completamente inhumano. Por eso, esto es algo real. Y que esta misma gente no le gusta hablar del pecado, no le gusta hablar del infierno, no le gusta hablar de la culpa, porque los temas que más atraen al hombre son aquellos en los que se disfraza el pecado personal. La mayoría de las personas no cristianas, por lo general, no ven que somos víctimas de nuestro propio pecado, pero sí nos sentimos víctimas de los pecados de otras personas. Entonces racionalizamos nuestra forma de ser, a cada quien le damos la parte que le corresponde y decimos: es que mis padres se divorciaron, es que mis padres eran alcohólicos, o es que mis padres no se esforzaron tanto, es que yo recibí una educación inadecuada, es que el sistema, o es que tuve mala suerte, o que tengo rechazo, nadie me quiere, todos me rechazan, estoy pobre, el divorcio me afectó mucho. O sea, siempre las personas buscan racionalizar su forma de ser, o sea, darle a cada quien la parte, el sistema, mi mamá, mi papá. Y siempre se siente uno víctima de un pecado ajeno. Pero la palabra de Dios nos dice
Que somos víctimas del pecado, sí, pero de nuestro pecado personal. Entonces, esta es la razón por la que el título de Cordero de Dios no tiene tanta importancia. No es fácil abordar a una persona diciéndole, ahí tienes al Cordero de Dios para que te libre de pecado, y libre de tus pecados. Entonces no le toman importancia. Pero ¿qué tal si le dices a esa persona, mira, ahí tienes al Rey de Reyes, al que te va a prosperar, al que te va a sanar, al que te va a sacar de las circunstancias? Y ahí sí quiero al Rey de Reyes. Yo sí quiero a ese Dios que tiene poder para ayudarme. Pero cuando alguien entiende que el nombre de Cordero de Dios es algo tan hermoso, tan profundo, de verdad que la perspectiva cambia. Aunque no todos reciben esta palabra, gloria a Dios que nosotros ya la recibimos y solamente la vamos a recordar. Esta revelación de Juan, he aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Éxodo 12:5 se habla del Cordero Pascual para la expiación de los pecados. Y dice aquí cuáles son los requisitos de este cordero. El cordero es una cría joven de menor de 1 año, es una cría pequeña de la oveja. Y que Dios establece para la expiación de los pecados, o para el perdón de pecados, o para el borrón de pecados, que el cordero debía ser sin defecto. Primero debía ser un cordero, o sea, una cría pequeña. Debía ser sin defecto. Debía ser perfecto. El cordero debía ser inocente. ¿Qué culpa tiene un animal de que el hombre cometa pecado? Mariela, mi vecina, dice que su papá tiene ovejas porque es un negocio, vende. Y ella me dijo que cuando van a matar a un cordero, el corderito se queda quieto. No se mueve, ni corre, ni hace ningún ruido. Y cuando lo van a colgar para matarlo, porque los degollan, que se queda quietecito, ni siquiera se mueve de la cuerda, que es un animal tan dócil, tan noble, tan indefenso, tan inofensivo, no grita, no se queja, no corre, no intenta cornear. Es un animal pequeño, inocente, tan frágil y tan vulnerable. Entonces, este símbolo del cordero que Dios nos está mostrando representa la pureza, representa la inocencia, representa la mansedumbre, representa la humildad. Y dice sin defecto. Y este título o este símbolo solo encaja en la persona del Señor Jesucristo. O sea, este símbolo de cordero solamente encaja en la persona de Jesucristo, porque no ha existido y no habrá otro hombre humilde como Cristo, manso como Cristo, sin defecto como Cristo. Entonces, esta figura encaja completamente en la persona de Cristo. Este es un símbolo importante para el cristiano. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Cordero representa la oportunidad del perdón. El Cordero representa la oportunidad de la remisión de pecado y con esto de que se le quite la culpa al pecador. Y que se le da la oportunidad con el Cordero, con el sacrificio del Cordero, con la sangre del Cordero, se le da la oportunidad de que sus pecados les sean remitidos, les sean borrados. Ellos lo entendieron para expiar los pecados. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, identifica a Cristo como el Cordero de Dios. Esto es importante entenderlo. Orábamos mi esposo y yo y nos dimos cuenta de que a diferencia del cordero animal, que el cordero animal no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que estaba pasando, aunque era inocente, sin defecto, Jesucristo sí sabía
lo que iba a vivir. Sí sabía lo que iba a pasar. Y él conscientemente, voluntariamente, asumió ese título de Cordero de Dios. Lo asumió sabiendo lo que iba a representar ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y esto lo lleva a la santificación. Decíamos que Jesús, sabemos que vivió 33 años en la tierra, pero si quitamos 10 años de infancia, podemos pensar que fueron 23 años de estar consciente de lo que iba a hacer y de lo que representaba su carácter y lo que representaba su vida aquí en la tierra. Si multiplicamos 23 años por 365 días, nos da un total de 8,395 días que tuvo que luchar contra las tentaciones, que tuvo que vencer su ego, que tuvo que permanecer en santificación, en santidad. Y por esto es un sacrificio vivo Cristo, desde el momento que bajó a la tierra y se santificó para Dios. Él muestra la rendición total a Dios, la obediencia total a Dios, con el cumplimiento de todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley. Entonces, este título de Cordero, el Cordero inocente, hablando del animal, encaja al igual con la persona de Cristo, porque Él fue el Cordero inocente, sin defecto, sin mancha, pero esto lo hizo voluntariamente. Esto representa, enfatiza la obediencia, la sumisión, la santidad perfecta de Cristo hacia el Padre. Además, enfatiza su humildad, su mansedumbre y su carácter. Eso es lo que representa. El cordero animal no sabía lo que estaba pasando, no entendía, pero Cristo sí que sabía, sí que entendía, porque estaba en pleno uso de sus facultades. Él mismo se ofrece, Él mismo se da como esa ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Vamos a leer Juan 15:13 y le voy a pedir a Luqui que lo lea. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El Cordero de Dios, hablando aquí, hace una exclusión universal. Nadie, es una exclusión universal. Nadie tiene mayor amor que este, enfatizando a la persona que tiene mayor amor hacia sus amigos. ¿Quién es? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto cobra importancia y nos damos cuenta que Jesús sabía lo que iba a vivir. Estaba consciente de lo que iba a vivir. Y esto es algo impresionante porque Jesús ofrece su cuerpo para ser partido, para ser molido. Por eso dice en Apocalipsis 13:8, ¿nos ayudas, Karina? Vean cómo le llaman a Jesucristo. Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A ver, repítelo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén.
Apocalipsis 5, seguimos contigo, Karina, del 6 al 14. Apocalipsis 5, Del 6 al 14. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hasta ahí. Miren, hemos escuchado un concepto: cordero inmolado. Y acá toma sentido la palabra inmolado. En el griego, la palabra inmolado significa herido, matado, asesinado violentamente. También representa masacrado. Jesús estaba consciente de la masacre que iba a vivir, de la violencia que iba a vivir, del sacrificio que iba a padecer. Él mismo se ofrece, como lo dice Juan 10:11. Dice: yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesús sabía que iba a ser el cordero inmolado, el cordero aplastado, el cordero molido, el cordero masacrado, el cordero asesinado brutal y violentamente. Él estaba consciente. Y esto es algo importante. En Apocalipsis 13:8 que leyó Karina dice: y todos la adoraron menos los que estaban inscritos en el libro de la vida. Está hablando de la bestia. O sea que el mundo adoró a la bestia, pero los creyentes no. Toda persona que entiende lo que significa el Cordero de Dios, toda persona que ha llegado a recibir al Cordero de Dios, a identificar al Cordero de Dios, porque él ha entendido que lo que le causa daño o que era víctima, que somos víctimas de nuestros propios pecados. Y no del pecado. Sí podemos ser víctimas del pecado del tercero, pero lo que más nos daña, lo que más nos afecta, lo que nos mata espiritualmente es precisamente nuestro propio pecado. Entonces, el título de Cordero de Dios no llama tanto la atención en el mundo actual. Háblales de autoestima y vas a tener concurrencia. Habla de prosperidad y vas a tener concurrencia. Pero cuando uno habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno dice: no es para mí. Porque se sale de ese grupo del pecado. Yo no tengo pecados, yo soy bueno. Por eso no es muy vendible la idea del Cordero de Dios. Pero sí es vendible la idea del Rey de Reyes, que te va a ayudar en todos tus problemas. Pero para nosotros que estamos estudiando este texto, que hemos entendido lo que significa el Cordero, nos damos cuenta que Dios aborrece el pecado.
tanto lo aborrece, que para eximirnos, para liberarnos, para redimirnos de nuestros pecados pasados, exige sangre, sangre inocente pura, de un cordero sin defecto. Cuando leemos en en el Evangelio de Juan 1:29, aquí tienen al Cordero de Dios. Es importante destacar el significado de esta D. ¿Qué significa? Que es Dios quien ofreció al Cordero. Que es Dios quien proveyó al Cordero. Que es Dios quien ofrece la salida o el triunfo de un pecador sobre el pecado. Que es Dios quien da, quien provee, quien suple esta verdadera necesidad, porque es su Cordero, el Cordero de Dios. Jesús es una de las personas de la Trinidad, es una de las personas de Dios. Y Él tiene poder, tiene autoridad, y cuando Él dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está reconociendo que Él puso su vida, Él se presenta como una ofrenda para el pecador. Por eso dice aquí, en esta porción que leímos en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Significa que el único que ha tenido mayor amor, óiganlo, el único que ha tenido mayor amor por toda la humanidad es Cristo. El haber aceptado ser el Cordero inmolado en beneficio de otro. Esto es algo impresionante, que Jesús es, y nadie más que Él, el que ha manifestado el mayor amor a la humanidad. Y que para que alguien lo pueda recibir y pueda valorar, primero debe situarse en su papel de pecador y dejar de echar culpas y de reconocer que ha sido víctima del pecado, que su victimario es su propio pecado. Cuando leemos, hermanos, el Salmo 23, que es muy famoso, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Nos encanta este salmo, pero notamos aquí, Jehová es mi pastor, o Jesús es mi pastor. Para eso yo tengo que ser oveja. Y Jesús nos deja esta figura para que sigamos su ejemplo de obediencia, de humildad, de mansedumbre. Y que así como Él se sacrificó por la humanidad, nosotros podamos sacrificarnos por nuestra familia. ¿De qué manera? No es que nos vayan a matar o a crucificar. Se trata de sacrificar nuestro yo. Se trata de morir a nuestros deseos. Decir, ya no vive Mari, ya no vive Miguel, ahora vive Cristo en mí. Amén. Ese es el sacrificio. A pesar de que tú quieras gritarle a alguien, ese es tu yo. Defiéndete, grita, protesta, quéjate. Ese es tu yo. Quiere, pero recuerdas que ya no vives tú. Ya no. Y es Cristo que no abrió su boca. Es Cristo que enmudeció y que soportó. Esto no significa que soportes todo, pero si es tu silencio puede alejar a alguien del evangelio, piénsalo antes de hablar. Pero si tu silencio puede atraer a alguien cuando vea que no eres iracundo, que no eres vengativo, pues vale la pena hacer esto. Entonces, este Salmo 23 que nos gusta mucho, nada te faltará a las ovejas. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, confortará tu alma, me guiará por sendas de justicia. Y ahí viene la parte que nos toca, me guiará por sendas de justicia.
Si yo he entendido el sacrificio del Cordero de Dios, del Cordero inmolado, debo estar dispuesta a ser guiada por las sendas de justicia. La vida cristiana, hermanos, el Cordero de Dios representa la vida cristiana en una imagen total de rendición y de sumisión a la palabra de Dios. Si no dependemos del sacrificio del Cordero, estamos perdidos. Si no nos aferramos a la cruz de Cristo, estamos perdidos. El cuidado pastoral que ofrece Cristo es hacia sus ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor. Creo que es demasiado claro este salmo. Si nosotros entendemos que el sacrificio de un animal es horrible, creo que hay personas que no soportamos la muerte de un gatito o de un perrito. Nos duele verlos atropellados. ¿Cómo imaginan aquel día, hace 2000 y pico de años, el sacrificio de un hombre inocente y santo? Isaías 53 dice, no lo vamos a leer porque ya no nos queda tiempo, pero dice clara la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos gusta este texto, y muchos malinterpretan la cura como una cura física. No, hermano. La peor enfermedad es la del alma. Este sacrificio del Cordero nos libra nuestra alma del peso tan grande de la culpa. Puede ser que años hemos arrastrado una culpa por una mala decisión. Cuando entendemos el sacrificio del Cordero inmolado, cuando nosotros entendemos, ahí yo digo, aquí tengo a mi Cordero, mi Cordero pascual, mi Cordero de Dios, porque Él me libera de mi culpa tan pesada. O sea, me puedo apropiar de mi Cordero ofrecido por Dios para el perdón de mis pecados. ¿Quién más podía quitarme la culpa? ¿Quién más podía borrar mis pecados? Por eso el apóstol Pedro dice que hemos sido librados de nuestra inútil manera de vivir, no con oro, no con plata, ni con ninguna cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ofrecido por Dios. Y esto es importante para que ninguno se exalte de que es libre de pecado, para que ninguno se apropie que soy bueno. No. Dios ofreció a su Cordero Santo, y el Cordero Santo se entregó voluntariamente para ser inmolado. Porque Dios desaprueba completamente el pecado. Es importante que recordemos estos textos, lo que representa y lo que simboliza el Cordero de Dios, para que nosotros seamos más agradecidos porque hemos sido curados de la culpa, porque nuestros pecados han sido borrados por el sacrificio de Cristo, por el Cordero inmolado. Y que esta sanidad, curados o sanados, ¿de qué? Del rencor, del cáncer del alma, de la ofensa, de la venganza, de la ira, de la amargura, de esa cautividad del alma que no nos permite vivir, que no nos permite disfrutar a nuestra familia, que no nos permite ver la gloria de Dios, que no nos permite ser agradecidos con tantas bendiciones.
por el peso de la amargura o de la culpa. Jesús demostró el mayor amor posible, ofreciéndose en sacrificio vivo y luego ofreciendo ese cuerpo santo para ser aplastado y molido. Esta entrega, esta sumisión, esta rendición de Cristo hacia Dios es un ejemplo de obediencia, cuyo propósito es liberar nuestra alma, cambiar la culpa, cambiar la ira, cambiar la venganza, el enojo, por paz, por perdón, por libertad total, pero no para volver a hacer lo que no agrada a Dios. He aquí al Cordero de Dios. ¿Puedes tú decir, he aquí a mi Cordero? Porque no es fácil reconocer que necesitamos a este Cordero para el perdón de nuestros pecados. Solo Jesús me borra mis pecados. Solo Jesús me da la victoria sobre mis malos deseos. Solo Jesús me ofrece paz con Dios. Solo Jesús me ofrece perdón. Solo Jesús me libera de la muerte espiritual y del castigo eterno que Dios ha prometido a los que no reciben a Cristo. El mérito es de Dios, el mérito es de Cristo, porque Él ofreció a su Cordero y su Cordero aceptó. Toda gloria, toda honra, toda alabanza para Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Ya no soy un esclavo del dolor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Cuánto cuesta, hermano, ser un hijo de Dios? A nosotros solo nos cuesta morir al ego. Solo nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Humildad, mansedumbre, obediencia. Esta es la palabra. Demos gracias a Dios por tan perfecto sacrificio y le voy a pedir a Luis que haga la oración final. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, hoy te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio, por ese Cordero puro, limpio y sin mancha, Señor, que tú enviaste a la tierra, para darnos la oportunidad y la bendición tan grande, que entendamos, Señor, que el hecho de arrepentirnos de nuestros pecados, somos libres, somos y entregados a la vida eterna, por la misericordia del sacrificio y la crucifixión de tu Hijo Jesucristo. Sencillo y a la vez difícil de entender, pero lo más importante es sentirlo, Padre. Sentir que tú nos has libertado y que nos has sacado de la esclavitud para traernos a la libertad, para traernos a la luz y a la vida eterna. Amado Padre, en esta noche te damos mil gracias, Padre, porque tú pusiste tu vista de tus oídos hacia nosotros, que estábamos hundidos en la basura, Señor. Gracias te damos porque tú nos renovaste, porque tú has renovado, porque tú has resucitado matrimonios, porque tú has resucitado varones, porque tú me has resucitado, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos por ese sacrificio del Cordero de Dios, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya